noches, hermanos queridos. Bienvenidos sean a nuestra clase número 3 de nuestro curso El Dios que restaura. Entonces, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y para ello, yo le voy a pedir a mi hermana Nelis si nos hace favor de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Adelante, Ani. Claro, Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia, Padre. Gracias por este privilegio que nos das de escucharte, Señor, de escuchar lo que tienes que hablar a nuestros corazones. Padre, te pido que utilices a la hermana para que pueda decir todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, que sea de edificación para nuestra vida y que pues nos ayudes, Padre, a conocerte un poquito más y a conocer el amor tan inmenso que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues clase número 3, el Dios que restaura mi entendimiento en su presencia. El objetivo de nuestra clase es aprender que Dios transforma nuestra manera de ver la vida cuando acudimos a su presencia y confiamos en su verdad. Muy bien. Todos los seres humanos interpretamos la vida a través de aquello que vemos, nuestras circunstancias, nuestras emociones, las pérdidas que hemos tenido, las injusticias y también a través de nuestros anhelos. Estos se convierten fácilmente en el ente con el que evaluamos la realidad. Cuando la salud se deteriora, pensamos a veces, no, pues ahora sí el Señor ya se olvidó de mí. Cuando los impíos prosperan, creemos que la justicia ha desaparecido. Cuando nuestros planes fracasan, concluimos que Dios no está obrando. Sin darnos cuenta, comenzamos a mirar la vida únicamente a través de los ojos de la carne. Y la carne por naturaleza solo puede interpretar lo inmediato, lo que vemos de frente, lo temporal. La carne ve el presente, pero ignora el propósito eterno. Observa las circunstancias, pero no alcanza a contemplar la mano soberana del Dios que las dirige. Sin embargo, uno de los actos más hermosos y cariñosos de la restauración del Señor consiste precisamente en que Dios restaura nuestro entendimiento. Él nos enseña a mirar la realidad desde una perspectiva completamente distinta. Poco a poco, mediante su palabra y la obra del Espíritu Santo, aprendemos a discernir no solo lo que sucede, sino también lo que Dios está haciendo detrás de lo que sucede. Y entonces dejamos de vivir gobernados por las apariencias y comenzamos a caminar con convicciones espirituales. Y la pregunta deja de ser ¿qué estoy viendo? Y pasa a ser ¿qué está viendo Dios? Y cuando esto ocurre, algo extraordinario también sucede en nuestro corazón. La ansiedad es reemplazada por la confianza, la confusión por la sabiduría, la envidia por gratitud y la queja por adoración. No porque las circunstancias hayan cambiado necesariamente, a veces las circunstancias siguen exactamente igual, sino porque nuestro entendimiento ha sido restaurado. Y ahora permíteme hacerte una pregunta, querido hermano. ¿En qué etapa de este proceso te encuentras hoy? ¿Estás mirando la vida únicamente con los ojos de la carne? ¿Permitiendo que las circunstancias que te rodean te definan? ¿O definan lo que piensas acerca de Dios? ¿Te encuentras en ese punto de la lucha y la confusión donde tus preguntas parecen ser más grandes que tus respuestas? ¿O por el contrario, has entrado en la presencia de Dios y has contemplado las mismas circunstancias, pero ahora desde la perspectiva del Señor? La buena noticia es que sin importar dónde te encuentres, Dios sigue restaurando el entendimiento de sus hijos. Él no solo cambia las circunstancias, que pues es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que cambien así para bien. Dios cambia la manera en la que las vemos. Y cuando nuestra forma de ver cambia, también cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de confiar y nuestra manera de adorar a Dios. Y precisamente eso es lo que encontramos en el Salmo número 73. En este salmo veremos el recorrido de un hombre que comenzó viendo la vida con los ojos de la carne, pero terminó contemplándola a través de los ojos de la fe. El Salmo 73 inaugura el tercer libro de los Salmos, abarca del Salmo 73 hasta el 89, este tercer libro.
A diferencia de los libros anteriores, esta sección se caracteriza por abordar con mayor profundidad las crisis de la fe, el sufrimiento del justo, la aparente prosperidad de los impíos y la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias. Esas circunstancias que desde una perspectiva limitada parecen difíciles de comprender. Una de las grandes preguntas que atraviesa esta sección de los Salmos ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de toda su historia y pienso que tal vez la seguirá acompañando. Porque en muchas ocasiones quienes viven lejos de Dios parecen prosperar, mientras que aquellos que procuran obedecerle atraviesan pruebas a veces dificilísimas, durísimas, pérdidas grandes y aflicciones. Esta pregunta es como bien común, ¿no? Bueno, ¿por qué les va tan bien? O sea, son malvados, hacen de todo y pues les va re bien. Y fíjense, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de hombres grandes de la fe que se hicieron este tipo de preguntas. Vamos a leer Jeremías 12:1. Si alguien tiene a la mano su Biblia, que nos haga favor de darle lectura a Jeremías 12:1. Y también voy a pedir que alguien me haga favor de leer Job 21:7. Porque es interesante, ¿no? Cómo desde los tiempos bíblicos, pues los hombres de fe se hacían estas preguntas. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué? ¿Por qué esas personas que se portan bien mal, que hacen como de todo, les va re bien? Adelante, Katy, por favor, dale lectura. Sí, gracias, A ti. gracias, doctora. La palabra de Dios dice así: justo eres tú, oh Señor, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque has prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Ese Muchas es gracias, versículo Katy. 1. Sí, gracias. Gracias. Fíjense cómo este hombre Jeremías no está diciendo, se arranca desde la primera parte, halagando a Dios, le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo me ponga a hacerte preguntas, ¿no? Para que yo te venga a interrogar. Sin embargo, quiero decir, ¿no? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Otro hombre de fe que también hizo una pregunta muy semejante es Job. Vamos a leer Job 21:7. Si alguien lo tiene a la mano, por favor que le dé lectura. Y después vamos a leer. Job 21:7 dice así: ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Muchas gracias, hermano Alfonso. Efectivamente, ¿no? Aquí vemos también a Job que dice, bueno, ¿por qué viven? ¿Por qué viven tanto tiempo que hasta viejitos se llegan a ser y aún ricos? No solo viejos, sino ricos, porque pues en los tiempos bíblicos pues sí llegaban a ciertas edades, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues llegan a grandes edades y les va re bien. Y también el profeta Habacuc levantó una pregunta semejante delante de Dios. En Habacuc 1:13 leemos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Este se aventó más, ¿no? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Cuando destruye el impío al más justo que él. Estas preguntas nos muestran que las crisis de entendimiento no son una señal de falta de fe, sino experiencias que muchos creyentes hemos enfrentado mientras aprendemos a confiar más profundamente en el Señor, siendo lo importante no ignorar nuestras dudas, sino llevarlas a la presencia de Dios para permitir que Él las ilumine con su verdad. El autor del Salmo 73 fue Asaf, uno de los levitas más destacados durante el reinado de David. Asaf era, además de un músico talentoso, alguien quien Dios había confiado una responsabilidad espiritual de enorme importancia. Cuando David organizó el ministerio de la adoración en Israel, designó 3 grandes directores musicales, Asaf, Emán, Jedutún, también llamado Etán, y ellos dirigían la adoración pública del Arca del Pacto y guiaban al pueblo mediante cánticos inspirados por Dios. Si alguien me hace favor de darle lectura a Primera de Crónicas 16:4-7, por favor. Y también vamos a leer Primeras de Crónicas 25:1 y 2.
Vamos a estudiar un poquito esto, ¿verdad? Cómo fue su nombramiento y aspectos de su ministerio de Asaf. Primera de Crónicas 16, 4 al 7. ¿Lo leo? Sí, hija, por favor. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benayá, Obed Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benayá y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Muchas gracias. Entonces aquí estamos viendo su llamamiento, ¿no? Fue al primero que le dijeron tú, ven para acá porque Dios tiene algo para ti en este ministerio. Y más adelante encontramos otro aspecto, ¿verdad? Ministerial en Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Si alguien me hace favor de darle lectura. Sí, amén. Gracias, hermano Arturo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para él, para el ministerio, a los hijos de Asaf, de Hernán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Muchas gracias, hermano. Entonces observamos un detalle importante, ¿verdad? Que la música en Israel no era solo una expresión artística, sino era un instrumento importante, fundamental, por medio del cual Dios enseñaba, exhortaba y fortalecía espiritualmente a su pueblo. Entonces, este Salmo 73 lo vamos a desarrollar en 6 bloques y vamos a iniciar con el bloque número 1, que se titula Una verdad que nunca cambia. Y vamos a ver cuál es esa verdad. Como vimos, Asaf era levita, compositor, director de adoración y un hombre a quien Dios utilizaba para comunicar su verdad mediante los cánticos. Entonces, no era una persona que no tuviera una cercana relación a Dios, al contrario, era una persona que él de continuo estaba manifestándole su amor y vivía una comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces el versículo 1 inicia diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Vean qué manera de iniciar este salmo, ¿verdad? Este primer versículo constituye la tesis de todo del salmo. Antes de narrar su lucha interior, antes de decir lo que le estaba pasando, Asaf establece una verdad que nunca dejará de ser cierta, aun cuando por un tiempo él como que no comprendió plenamente. Esto es altamente significativo, que el Salmo no comience diciendo lo que realmente él quería expresar, que era su crisis que estaba pasando. Antes de hablar de sus emociones, Asaf afirma un atributo del carácter de Dios, un atributo fundamental, su bondad. Con ello nos pone de manifiesto que las circunstancias pueden cambiar. Todo lo que nos pasa puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos, pero el carácter de Dios permanece inmutable. Ese no cambiará jamás. Inicia diciendo, ciertamente es bueno Dios. La palabra ciertamente expresa absoluta seguridad. O sea, aquí no hay ni para dónde hacerse, es una seguridad concreta. Asaf está proclamando una certeza y aunque más adelante confesará que estuvo a punto de tropezar, comienza recordándose a sí mismo una verdad que sus emociones no pueden alterar por mucho que él diga, híjole, es que sí me la pasé bien mal. Esta verdad no cambia. Como vimos, dice, ciertamente es bueno Dios y la palabra bueno proviene del hebreo top.
Es la palabra 2896 del diccionario Strong y es un término que describe aquello que es bueno, aquello que es excelente, aquello que es beneficioso y perfecto. Así es de que él se arranca diciendo, Dios es bueno, excelente, beneficioso y perfecto, y eso es absolutamente seguro que lo es. Y esto se refiere a la bondad. Esta bondad forma parte de su propia naturaleza, de modo que Dios actúa con bondad porque Él en su sustancia es perfectamente bueno. Por otra parte, nos dice con quién es bueno, ¿verdad? Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. La expresión limpios de corazón utiliza la palabra hebrea bar, es la 1249 de Strong y significa limpio, puro, íntegro. Y vemos que antes de hablar de su lucha, el autor declara que Dios sigue siendo bueno y esto nos muestra un detalle muy hermoso, que es que aunque nuestra primera percepción se debilite, aun cuando tú estés viviendo así como que una circunstancia súper adversa, la verdad acerca de Dios permanece firme y esto vamos a tenerlo muy, muy en cuenta, hermanos, que esa bondad del Señor es algo sólido, es algo concreto, que no se va a mover, que no va a cambiar jamás. Hermanos, con frecuencia nuestras circunstancias parece contradecir lo que sabemos acerca de Dios. Cosas como una enfermedad grave, la injusticia, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu patrimonio, la pérdida que tú digas, o las respuestas que tardan en llegar pueden nublar nuestro entendimiento y llevarnos a interpretar la vida únicamente desde lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Sin embargo, la fe no descansa sobre lo que sentimos o sobre lo que vemos, sino sobre quién es Dios. Antes de buscar una explicación para nuestras circunstancias, debemos recordar el carácter inmutable del Señor, un carácter que nunca cambia. La restauración del entendimiento siempre comienza recordando esta verdad. Dios sigue siendo bueno aun cuando todavía no comprendamos lo que Él está haciendo. Y el ejemplo que tenemos en pantalla, imagínense una situación así. Ella es una mamá con cáncer y tiene un bebé recién nacido. Es una situación pues tremenda, ¿no? Y debemos pensar, ciertamente es bueno Dios, ¿verdad? Este ejemplo es, pero tremendo ejemplo, porque a veces con una cosita de nano, una cosita chiquititita, ya estamos pegando el grito en el cielo y bueno, ya no sabemos ni qué hacer y nos desquiciamos y hermanos, que esta expresión allá en tu noche oscura te mantenga sólido, te mantenga firme, te mantenga estable, pensando, ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Este es nuestro bloque número 2, la crisis del entendimiento. El bloque número 1 fue una verdad que nunca cambia, ya vimos cuál fue. Y ahora la crisis del entendimiento. Y vamos a leer Salmos, ahí en su pantalla dice 73, 2 al 16, pero no, es 73, 2 al 3. Si alguien me hace favor de darle lectura, vamos a estudiar todo el Salmo, así es de que si tenemos nuestra Biblia a la mano, en el Salmo 73, ahí lo vamos a dejar porque vamos a estar dándole lectura a estos bloques. Amén, hermana. Gracias, Susi. Adelante, por favor. Gracias. Dice la palabra del Señor. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchísimas gracias, Susi, preciosa. Vemos la expresión en cuanto a mí, marca un contraste importante. Es como si dijera, aunque Dios nunca dejó de ser bueno, hubo un momento en mi manera de comprender la realidad que estuvo a punto de hacerme caer. Fue una crisis espiritual que comenzó con desestabilizar mi fe. Hermano querido, ¿tú lo has vivido? ¿Has vivido una de esas que dices, no, yo con el Señor de veras estoy, pero mira, así, pero
estoy bien agarrada, a mí nada me mueve, y viene un vientecito y, ay, en cuanto a mí, por poco resbalan mis pasos. ¿Te ha pasado? Este pasaje dice, por poco resbalaron mis pasos. La palabra resbalaron proviene del hebreo mot, es la palabra número 4131 del diccionario Strong, y sí, ciertamente significa tambalear, vacilar o estar a puntito de caer. En el Antiguo Testamento, esta expresión suele utilizarse para describir una pérdida de la estabilidad tanto física como espiritual. Entonces, imagínate, él no nada más se está diciendo así, ay, por poco y me chispo, sino algo dentro de mí se movió, algo dentro de mí se desestabilizó. Fíjate, hermano, qué interesante. Asaf reconoce que el problema no comenzó con las circunstancias, sino en su interior. Sus pies casi resbalaron porque su mirada dejó de descansar en Dios y comenzó a concentrarse en aquello que estaba viendo así a su alrededor. A continuación, el Salmo revela la causa de la crisis. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. La palabra envidia proviene del hebreo kana, es la palabra 7065 del diccionario Strong, y en este contexto expresa, pues sí, un deseo por poseer aquello que los otros disfrutan. Eso es la envidia. Pero fíjense que va un poquito más allá, porque también habla de experimentar inconformidad con la propia condición al compararse con los demás. O sea, una cosa es que te dé envidia y que digas, híjole, qué envidia, qué bárbaro, mira, aquella persona, ponle el nombre que tú quieras, un bien material, ¿no? Híjole, qué casota y con piscina. Ponle algo de su cuerpo, no, qué bárbaro, es que ese cuate puso alto, ojos azules, no sé qué, no, quién no quisiera, qué barbaridad. Sea lo que sea, una cosa es que tú digas, no, pues qué bárbaro, sí, o sea, esa situación bien buena, sí, no, hombre, aquel viaje, ¿no? Están viajando, no sé, por el lugar que tú más querías, y no, están en tal lugar, qué padre estar ahí. Pero esta palabra describe algo más que es, ¿y yo por qué estoy acá? ¿Y yo por qué nací chaparra? Oye, ¿yo por qué no tengo aquella casa con piscina y tengo que vivir en estas circunstancias? Eso es a lo que se está refiriendo Asaf. Eso fue lo que comenzó a suceder. Entonces, la raíz de su problema no fue simplemente observar la prosperidad de los impíos. El problema fue permitir que esa observación transformara su corazón y que empezara esa comparación, ¿verdad? Esa comparación siempre va a distorsionar la realidad. Cuando dejamos de mirar la fidelidad de Dios para concentrarnos en las aparentes ventajas de otros, nuestro entendimiento comienza a debilitarse. La envidia tiene la capacidad de hacernos olvidar las bendiciones recibidas y fijar nuestra atención únicamente en aquella carencia que estamos teniendo o a creer en aquello que nos está haciendo falta. Ahora vemos qué alimentó ese sentimiento. Ya vimos que tuvo envidia de los arrogantes, pero dice que lo alimentó, dice el texto, viendo la prosperidad de los impíos. El verbo viendo resulta clave porque mientras la mirada permanezca fija únicamente en las circunstancias, el entendimiento seguirá siendo insuficiente para interpretar correctamente la realidad. Todos nosotros corremos el mismo riesgo que tuvo Asaf. Cuando nuestra atención se concentra más en lo que sucede a nuestro alrededor que en el carácter de Dios, nuestra percepción comienza a distorsionarse. La comparación, la inconformidad y la aparente prosperidad de quienes viven lejos del Señor puede sembrar preguntas que, si no son llevadas así cautivas a los pies de Cristo, terminan debilitando nuestra confianza. Porque el primer paso hacia el tropiezo no suele ser una decisión visible, sino un cambio de enfoque. Antes de que los pies resbalen, la mirada ya se ha desviado. Por eso Dios, a través de este pasaje, nos invita a examinar continuamente dónde están puestos nuestros ojos, pues la estabilidad espiritual no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de mantener nuestra mirada fija en el Dios que nunca deja de ser bueno. Vámonos a nuestro bloque número 3, que tiene por título La apariencia engañosa de la prosperidad.
Y vamos a estudiar Salmo 73 del versículo 4 al 12. Si alguien me hace favor de darle lectura, Salmo 73, 4 al 12. Amén. Gracias, Amén. hermano. Adelante. ¿Del 4 al 12? Sí, por favor, hermano Arturito. Claro que sí. Dice así la escritura: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Benditas serán en él todas las naciones. Perdón, los ojos se les saltarán de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 11. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, me llama mucho, mucho la atención ver la manera en la que Asaf fue describiendo 1, 2, 3, así detalladamente cada uno de los, pues de los atributos o no atributos, como se le diga, del comportamiento, ¿no? Cada aspecto sería, mejor dicho, cada aspecto del comportamiento de los impíos. Y hacen esto y hacen lo otro. Y lo fue. ¿Ustedes creen, hermanos, que todo eso lo vio así en un rabillo del ojo? ¿Cuánto tiempo permaneció observándolos para hacer un estudio tan exhaustivo que pudo describir con lujo de detalle todas y cada una de las cosas? Es que esto no se da de un momento a otro. Es que nosotros vemos mucho tiempo esa realidad que nos está haciendo ruido y la vemos y la volvemos a ver y ahora ya le hallamos esto y de eso nos estamos alimentando. De cada una de esas cosas que vamos viendo, nos vamos alimentando. Fíjense, a lo largo de estos versículos del pasaje describe personas que desde una perspectiva humana parecen tenerlo todo. Gozan de buena salud, tienen poder, abundancia, viven con arrogancia, como si nunca fueran a rendir cuentas delante de Dios. La escena concluye con una afirmación que resume la percepción que está teniendo Asaf. Dice: sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. La palabra riquezas proviene proviene del hebreo chayil, es la palabra número 2428 de Strong, y aparte de hablar de riqueza material, también engloba poder y prosperidad. Asaf observa personas que aparentemente han alcanzado el éxito sin necesidad de Dios, pero Asaf describe únicamente lo que alcanza a ver, pues con sus ojos de la carne, ¿verdad? Observa la prosperidad, pero todavía no comprende cuán pasajera puede ser. Su problema no era que estuviera viendo algo falso, porque pues de que era verdad, era verdad. Su problema era que estaba viendo solo una parte de la realidad. Este es uno de los mayores peligros para nosotros como hijos de Dios: interpretar toda la historia únicamente a partir de las circunstancias presentes. Cuando perdemos de vista la perspectiva de Dios, las apariencias fácilmente se convierten en conclusiones equivocadas. Hermanos, vivimos rodeados de personas que parecen prosperar sin tomar en cuenta a Dios, y fácilmente podríamos pensar que servir al Señor no vale la pena o que vivir a sus pies no vale la pena. Sin embargo, la fe nos recuerda que las apariencias nunca cuentan toda la historia. Lo que hoy parece éxito puede ser pasajero, y aquello que parece una prueba puede formar parte del propósito perfecto de Dios. La madurez espiritual consiste en aprender a no sacar conclusiones antes de tiempo. Solo Dios contempla el principio y el fin de todas las cosas. Por eso, cuando nuestra mirada se limita a lo visible, nuestro entendimiento también se vuelve limitado.
Así que, hermano, nunca pierdas de vista lo que es verdaderamente valioso, lo que tiene tintes de eternidad en tu vida y más aún tu servicio al Señor. Vamos a nuestro bloque número 4, que es cuando el entendimiento ya no encuentra respuesta. Entonces, en el bloque 3 estábamos viendo la apariencia engañosa de la prosperidad, pero ahora estamos viendo cuando el entendimiento ya no encuentra respuesta. Ya fijamos los ojos allá y ahora nos quedamos con un gran signo de interrogación. Vamos a leer Salmo 73, 13 al 16, por favor. 2 bloquecitos más, estamos a punto de terminar. Lo leo. Si eres tan amable, hermano. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Muchas gracias. Entonces, fíjense, encima de que los está viendo, cometían abusos, ¿no? De todo tipo con él. Entonces él ya dice, no, pues ya estoy muy cansado, ya no puedo más. Y fíjense, dice, en vano, ¿verdad? Esta palabra, en vano, proviene del hebreo rik, es la palabra 7385 de Strong y significa vacío, inútil o sin provecho. Asaf llega a pensar por un momento que vivir en obediencia no había valido la pena. Entonces observemos que el problema ya no está en las circunstancias, sino en la conclusión a la que ha llegado. Su mirada se ha limitado tanto a lo visible que comienza a interpretar la fidelidad de Dios desde los resultados inmediatos. Sin embargo, aún en medio de su confusión, Asaf demuestra integridad espiritual. Reconoce que si expresara públicamente esas conclusiones podría hacer tropezar la fe de otros creyentes. ¿Por qué? Porque él es un siervo del Señor que está en un ministerio que es visible, en un ministerio de mucha observación. Entonces, continúa buscando una respuesta delante del Señor. En los versículos 14 a 16, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, vemos el reflejo del agotamiento de su alma. Dice, de nada sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Estos malvados me golpean a todas horas. En cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, había traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Como vemos, en sus propias fuerzas ya no podía comprender lo que estaba viviendo. Había llegado al límite de su razonamiento y es precisamente cuando el entendimiento humano reconoce su incapacidad, cuando Dios está por mostrarle una perspectiva completamente nueva. Entonces, como vemos, esto va a ir cada vez más y más y más para abajo, ¿no? Hermanos, hermanos, vivimos rodeados de personas. Ay, no. Ya me perdí. ¿Van a creer? Así. Hermanos, todos podemos llegar a momentos en los que las circunstancias nos hagan pensar que obedecer a Dios cuesta demasiado y produce pocos resultados. Cuando evaluamos nuestra vida únicamente por lo inmediato, por lo material, fácilmente perdemos de vista el propósito eterno de Dios. Hermanos, el razonamiento humano tiene límites y hay preguntas que no pueden responderse únicamente con lógica o con experiencia. Necesitamos permitir que Dios ilumine nuestro entendimiento mediante su presencia y el poder de su palabra. Así que la fe madura no consiste en nunca tener preguntas, sino en llevarlas al único lugar donde pueden encontrar una respuesta verdadera, que es la presencia de Dios. Imagínense cuánto sufrimiento había tenido este siervo del Señor para que llegara a un momento de tal angustia, de tal desesperación, de sentirse tan sobrepasado por sus circunstancias, que dijo, pues yo ya, de verdad que si yo hubiera expresado verbalmente, hubiera sacado de mí las dudas que yo estaba teniendo, como soy un siervo que está pues dirigiendo a la congregación, pues
los iba a hacer tropezar a todos. Pero entonces, en ese punto donde ya su entendimiento ya no le da más, sucede algo que lo va a transformar. Vamos a ver el bloque número 5 que se titula El Dios que restaura nuestro entendimiento en su presencia. Vamos a leer Salmo 73, 17. Por favor, si alguien me hace favor de darle lectura. ¿Lo leo? Si eres tan amable, por favor, Katy. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Muchas gracias. Entonces vemos que después de recorrer 16 versículos de lucha y confusión, de preguntas sin respuestas, de un sufrimiento tremendo, nosotros lo leemos, pero rapidito, ¿no? Yo creo que ni un minuto nos tardamos en leer estos 16 versículos, pero lo que este hombre lo vivió como dijo, cada mañana hasta la noche y todos los días y golpes y de todo. Esta circunstancia que él vivió llega a un punto en el versículo 17 donde dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y dice que con ellas termina esa larga noche espiritual y comienza un amanecer en el corazón de Asaf. Hasta ese momento el salmista había observado cuidadosamente las circunstancias que lo rodeaban, había comparado su vida con la de los impíos, había reflexionado una y otra vez sobre aquello que veía y había intentado comprender la realidad únicamente mediante su propio razonamiento. Sin embargo, cuanto más analizaba la situación, mayor era su confusión, porque decía, bueno, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, o sea, puro, a ellos les va bien mal y yo que soy un siervo del Señor, mírenme cómo estoy. Sus pensamientos no lograban darle paz, esa paz que tanto necesitaba. Entonces entró en el santuario de Dios. El santuario representaba el lugar donde el pueblo se acercaba para adorar al Señor, escuchar su palabra y recordar su pacto. Pero no fue ese edificio el que transformó a Asaf, sino el encuentro con el Dios que habitaba en medio de su pueblo. Fue en su presencia donde la confusión comenzó a disiparse y el entendimiento fue restaurado. Observamos que Asaf no afirma que los impíos dejaron de prosperar, no dice que el maltrato y sus pruebas desaparecieron, tampoco declara que todas sus preguntas fueron respondidas, ¿no? No dice, hasta que entré en el templo todas las respuestas me llegaron, no, hombre, hasta que entré en el templo toda mi realidad se cambió, no dice eso. Lo único que cambió fue su manera de comprender la realidad, pues afirma, comprendí el fin de ellos. La palabra comprendí proviene del hebreo pi, es la palabra número 995 de Strong, que significa discernir, percibir o entender con claridad. Y todo esto describe la capacidad de interpretar correctamente aquello que antes parecía incomprensible. En los versículos 18 al 20, en la nueva traducción, de la traducción en lenguaje actual, vemos lo que Asaf entendió después de su tiempo con el Señor. Dice, Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos, terminarán por ser destruidos. El terror, fíjense qué palabras, ¿no? El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Hermanos, como vemos, Dios no transformó primero las circunstancias. En ese momento los impíos estaban por allá bien contentotes. Transformó el entendimiento de Asaf. Hasta ese momento había contemplado la vida únicamente desde la perspectiva limitada del presente, pero al entrar en la presencia de Dios comenzó a verla desde la perspectiva de la eternidad. Lo que antes parecía una contradicción ahora encontraba sentido bajo la luz del carácter y de la justicia de Dios. Al entrar en su presencia, Dios no respondió cada una de sus preguntas, ni le explicó todos los detalles de su sufrimiento,
pero sí le permitió contemplar el desenlace de esas personas. Y cuando Asaf comprendió el destino final de los impíos, dejó de interpretar la vida únicamente por lo que ocurría en el presente. Hermano, qué hermosa enseñanza nos da el Señor, ¿verdad? Si tú has sido víctima de una injusticia, si hay una cosa que dices, bueno, ¿cómo es posible que yo viví esto? O sea, qué injusto, qué tremendo, qué doloroso, o sea, ¿cómo por qué? ¿No? Recuerda estos versículos. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Con frecuencia deseamos que Dios nos explique cada circunstancia que atravesamos. Sin embargo, Dios en su sabiduría nos concede algo mucho mejor para ver en la vida, que es verla a través de sus ojos, compartiéndonos su perspectiva. Entonces descubrimos que aquello que parecía definitivo era solamente temporal y que aquello que parecía incomprensible estaba siendo dirigido por su sabiduría perfecta. De manera que la restauración del entendimiento no comenzó cuando las circunstancias cambiaron y decir, ay, bueno, ya estoy de este lado, ya estoy a salvo. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Que no, ahí no las circunstancias eran las mismas, sino cambiaron cuando Asaf volvió a encontrarse con Dios. Hermanos, con frecuencia buscamos que Dios transforme aquello que nos rodea. Cuando antes de transformar la manera en la que lo estamos interpretando, pensamos que la paz llegará cuando desaparezcan los problemas, ¿no? Pero este pasaje nos enseña que la verdadera paz nace cuando aprendemos a contemplar nuestros problemas desde la presencia del Señor. La claridad espiritual no se alcanza únicamente acumulando información, sino permaneciendo delante de Dios. Es allí donde las emociones encuentran descanso, donde las prioridades vuelven a ordenarse y la verdad ocupa nuevamente el lugar que nunca debió perder. Quizá las circunstancias sigan siendo las mismas cuando terminemos de orar. Es posible que algunas preguntas continúen sin respuesta y que ciertas preguntas aún queden pues delante de nosotros. Sin embargo, si estamos verdaderamente en la presencia de Dios, algo habrá cambiado y ese algo es nuestro entendimiento. Y cuando Dios restaura nuestro entendimiento, cambia también nuestra manera de vivir. La ansiedad da paso a la confianza. La confusión se convierte en paz. La envidia desaparece y el corazón vuelve a llenarse de gratitud y adoración. Porque la mayor obra que Dios realizó en Asaf no fue cambiar el mundo que lo rodeaba, sino cambiar el corazón con el que contemplaba ese mundo. Y esa sigue siendo una de las restauraciones más hermosas que el Señor continúa haciendo hoy en día en la vida de sus hijos. Y vámonos a nuestro último bloque de estudio, que es el entendimiento restaurado. Si alguien me hace favor de darle lectura a Salmo 73, versículos 21 al 28, por favor. Amén, hermana. Adelante, Susi, por favor. Dice la palabra de Dios. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Amén, Susi. Después de que Dios restauró su entendimiento en el santuario, Asaf contempla la vida con una perspectiva completamente distinta.
Las circunstancias no han cambiado, pero él sí que ha cambiado. La confusión ha dado paso al discernimiento verdadero, la envidia a la gratitud al Dios que todo lo puede y la angustia a la adoración al Señor. Con gran humildad dice en versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Estas palabras, aunque muy duras, expresan el reconocimiento sincero de que había intentado interpretar la realidad únicamente desde sus emociones y su razonamiento limitado, pero ahora comprende que mientras contemplaba únicamente las circunstancias, era incapaz de discernir el propósito de Dios y con mucha ternura añade, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf descubre que antes, durante toda su crisis, pensó que estaba a punto de caer, sin embargo, al mirar atrás, comprende que nunca caminó solo. Fíjense qué cosa más preciosa, porque él dice, híjole, pues sí, me la estoy pasando, pero sí, bien feo, bien raro, pero tú has estado conmigo todo el tiempo. Mientras él luchaba por mantenerse firme, Dios ya lo estaba sosteniendo. Qué extraordinaria es la gracia de nuestro Señor, hermanos. Hay que aprender como Él es para poder estar firmes, porque Él decía, con poquito mis pies resbalaron, Él ya estaba a puntito de caer, pero el Señor ya lo tenía, pero bien sujeto, con gran fuerza. Y es que, hermanos, nuestra seguridad no depende de la fuerza con la que nosotros nos aferramos a Dios, sino de la fidelidad con la que Él sostiene nuestra vida. Aun cuando nuestro entendimiento se debilita y nuestras emociones nos confunden, su mano permanece firme y su amor nunca nos abandona. Cuando Dios restaura el entendimiento, también restaura aquello que el corazón ama y valora. Lo que antes parecía digno de admiración pierde su brillo cuando descubrimos que ninguna riqueza puede compararse con la belleza y con la suficiencia de Dios. Pero Asaf exclama en versículos 25 y 26, perdón, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué contraste con el inicio del Salmo, ¿verdad? Al principio, su mirada estaba cautivada por la prosperidad de los impíos. Ahora, después de encontrarse con Dios, comprende que ninguna riqueza, ningún reconocimiento, ningún éxito, ninguna cosa de este mundo pueden compararse con el privilegio de vivir en comunión con el Señor. Asaf reconoce que las fuerzas físicas pueden agotarse y que las emociones pueden ir y venir, pero también comprende que Dios permanece inmutable. El Señor es su fortaleza, su herencia y su seguridad permanente. Finalmente el Salmo concluye, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Con esta declaración termina el recorrido que comenzó en el primer versículo. El Salmo inició afirmando que Dios es bueno. Ahora concluye descubriendo que el mayor bien del ser humano es vivir cerca de Dios. Asaf comprendió que la verdadera riqueza no consistía en la prosperidad de los impíos, sino en la presencia del Señor. Descubrió que la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de caminar de la mano de aquel que gobierna todas las cosas. Entendió que el propósito de Dios no era simplemente responder todas sus preguntas, sino llevarlo a conocer más profundamente su carácter. Aquí encontramos la restauración completa del entendimiento. Asaf ya no interpreta la bondad de Dios a partir de las circunstancias, ahora lo interpreta al revés, las circunstancias a la luz de la bondad de Dios, y ese es el gran milagro que Dios restauró en su vida, realizó en su vida y que también realiza cada día en la nuestra. La experiencia de Asaf continúa siendo la experiencia de muchos de nosotros en la actualidad. También nosotros atravesamos momentos en los que las circunstancias parecen desafiar nuestra fe y las preguntas parecen multiplicarse. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la respuesta más profunda de Dios no siempre consiste en cambiar inmediatamente aquello que vivimos, sino en transformar la manera en la que lo comprendemos.
Cuando permanecemos en su presencia, el Señor restaura nuestro entendimiento. Allí aprendemos que su fidelidad nunca ha dejado de sostenernos. Aún en los días que pensábamos que caminábamos solos, descubrimos que nuestra mayor riqueza no son las bendiciones que recibimos, sino el Dios que nos las concede. Que nuestra verdadera seguridad no está en la estabilidad de las circunstancias, sino en la firmeza de su bendita mano. Y que el bien más grande que puede experimentar un creyente es vivir en íntima comunión con su Señor. Esa es una de las claves, hermanos. Si tú no estás apartando un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios, para deleitarte en su palabra, para ayunar, para ejercer los medios de gracia, seguramente vas a tropezar. Por eso la restauración del entendimiento culmina inevitablemente en adoración, porque quien vive, quien ha contemplado la vida desde la perspectiva de Dios, deja de vivir dominado por la comparación, o dominado por el temor, o por la incertidumbre, o por el coraje, por la envidia, por todos esos frutos de la carne. Y comienza a descansar en la certeza de que el Señor sigue siendo bueno, sigue gobernando con sabiduría y sigue sosteniendo con amor a todos aquellos que confían en Él. La restauración del entendimiento es una de las expresiones más hermosas del amor de Dios hacia sus hijos. Él conoce nuestra fragilidad, hermanos, comprende cuán fácilmente nuestras emociones, nuestras circunstancias y nuestra limitada perspectiva pueden nublar nuestra visión de la realidad. Por eso, en lugar de abandonarnos a nuestras propias conclusiones, nos llama continuamente a su presencia para renovar nuestra mente por medio de su palabra y de la obra del Espíritu Santo. El propósito de Dios no es únicamente responder nuestras preguntas, sino transformarnos para que aprendamos a ver la vida como Él la ve. Cuando nuestro entendimiento es restaurado, también lo son nuestra confianza, nuestras prioridades, nuestros afectos y nuestra adoración. Así que, hermano querido, yo te invito a que medites en lo que dice Salmo 73, versículos 24 al 25, que dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo nada deseo en esta tierra. Pues muchas gracias, hermanos queridos. Pues vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de la clase, que es el material del alma. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a contestar la primera pregunta, que dice: ¿por qué crees que nuestras circunstancias pueden llegar a influir tanto en la manera en que interpretamos la realidad? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? Hermana Rosy. Mi hermano Roberto Méndez y después mi hermana Susi. Amén, gracias. Bueno, las circunstancias influyen tanto porque afectan nuestras emociones. Y cuando las emociones se nublan, también se nubla nuestra mente. Y el cerebro, que se encarga de organizar, interpretar y dar significado a la información que recibe de los elementos que nos rodean a través de los sentidos, se ve afectado. Así le ocurrió al salmista. Al ver la prosperidad de los impíos, su corazón se llenó de confusión, envidia y frustración. Cuando el dolor, la injusticia o la comparación entran, nuestra visión espiritual se distorsiona y comenzamos a interpretar la vida desde lo que sentimos, no desde lo que Dios dice, ¿verdad? Un ejemplo, bueno, eso lo vemos ahí, lo leemos en el Salmo 73, 2, 3, en donde David dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista tropezó en su fe, porque se dejó llevar por lo que veía y no por lo que sabía de Dios. Las circunstancias externas pueden sacudir el corazón cuando no se filtran a través de la verdad divina. Este comentario añade que la envidia y la comparación
pueden nublar el juicio espiritual. Cuando miramos la vida solo desde lo visible, perdemos de vista la obra de Dios en lo invisible. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Qué bárbaro, mi hermano Roberto, qué bárbaro, otro poquito y me siento yo y se levanta usted y da la clase. No, pero sí, muy bonita respuesta, muy completa. Y esto a mí me fascina porque tocó usted un punto fundamental. Dice que las emociones sacuden las circunstancias, perdón, sacuden el corazón cuando no se filtran en la verdad divina. Y eso es el punto medular, porque simple y sencillamente sacuden el corazón y además engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pues imagínense dónde vamos a estar parados, ¿no? En lo que le pasó a Asaf, ¿no? Que dijo, ay, por poquito, pero por nadita. Yo estaba a punto de decir, pero dije, no voy a tropezar a toda la congregación de los hijos de Dios. Entonces, sí, efectivamente. Muchas gracias, hermano Roberto, por su respuesta tan bonita que nos da tanta luz. Muchas gracias. Adelante, mi hermana Susi, luego mi hermano Alfonso y después Katy. Gracias, hermana. Sí, a veces cuando nuestra mirada, nuestra fe no está puesta en el Dios verdadero, sino en lo que vemos, ¿verdad? Como dijo el hermano, perdemos la fe en Dios y vemos nomás las circunstancias. Pues como somos seres humanos limitados y no podemos ver más allá. Y a veces eso es lo que nos hace interpretar las circunstancias como una realidad, ¿verdad? Vernos en preocupación, en aflicción y a veces quedarnos ahí porque no estamos agarrados de la mano de Dios o no lo conocemos a Él como Dios de toda carne y que para Él no hay nada imposible. Y le creemos más a las circunstancias que estamos pasando que a todas las promesas que Él nos ha dado. Y eso es lo que hace a veces pues que le fallemos a Él, ¿verdad? Porque nuestra mente limitada nos engaña y nos hace ver otras cosas, como el Señor dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿verdad? Pero su palabra nos dice que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparados para nosotros. Ese es mi comentario. Wow, qué preciosa respuesta. Gracias, Susi. Gracias a Dios por tu vida, por lo que nos compartes, porque efectivamente, ¿dónde ponemos nuestros ojos? Tú tocaste dos puntos muy bonitos. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿En las circunstancias o en las promesas de Dios? ¿A dónde pones tu mirada? Dependiendo de dónde la pongas, es como te la vas a pasar. Y muchas de las veces, hasta que no aprendas a agarrarte firmemente de las promesas del Señor, es que vas a estar, mira, en esa prueba una y otra vez. Entonces, sí, efectivamente, qué bonito es lo que nos dices, porque efectivamente lo que nos espera es cosas que ojo humano no vio y oído no oyó. Así es de que muchas gracias. Gracias, Susi. Y vamos con mi hermanito Alfonso y después mi hermanita Katy. Buenas noches, doctora, Buenas noches, hermano. y buenas noches a todos mis hermanos que están en esta clase. Es muy interesante la clase, la lectura que nos dio, que verdaderamente la desmenuzó, ¿no? Paso a paso. Y viendo esta lectura, me doy cuenta que pues no es una lectura de ayer, sino que es una lectura de hoy, que la estamos viviendo en la iglesia. La he vivido yo, bueno, pues ahora sí que dependiendo en la circunstancia que estemos y el valor que le demos a la palabra de Dios, si le creemos o no le creemos, si lo ponemos en duda o no lo ponemos. Si lo ponemos en duda, sabemos qué es lo que va a pasar. Lo mismo que al pueblo de Israel por poner en duda su palabra cuando estuvieron a la entrada de la tierra prometida y los hizo vagar por 40 años en el desierto. Entonces, son circunstancias que de alguna manera, pues tenemos que estar firmes porque ya nosotros
yo en mi caso como adulto mayor, yo ya tengo que tener presente que de alguna manera estoy firme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tengo toda una vida, toda una experiencia de vida y de fe depositada en mi Señor, porque de todas las circunstancias malas de las cuales el Señor me ha sacado, entonces yo ya tengo que tener esa, pues esa fe, ¿no? Madura de que únicamente dependo de Dios. Y muchos de nosotros, pues, estamos en el camino, ¿no? Y muchos se van a quedar precisamente porque les va a ganar más la circunstancia, les va a ganar más la duda, les va a ganar más las preguntas, ¿no? De quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer, si Dios no me ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, como bien se dijo en la clase, las mismas circunstancias, pero con la verdad de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, como vemos al salmista. Sería mi comentario, doctora. Claro que sí, hermano Alfonso. Y usted tocó un punto, pues muy, muy bonito, muy interesante, porque, bien dice, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se escribió el Salmo 73? Pues hace 3000 años casi. Imagínate. Entonces, hace 3000 años había un hombre que estaba pasando por esta lucha. Y ahorita estamos platicando de lo mismo. Y si yo pregunto quién ha pasado por ese valle, pues más de alguno levantamos la manita, ¿no? Porque decimos, pues sí, ¿no? Y también habla de cómo confirma más bien lo que dice Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, sí, esta palabra sigue siendo vigente para nosotros y va a ser vigente para muchas generaciones hasta que Cristo venga. Y la importancia, ¿no? De tener una relación íntima con el Señor. Y como usted dice, hermano Alfonso, no es nada más de tengo una relación íntima ahorita, porque pues ahorita es cuando tengo la urgencia, ahorita es cuando la estoy pasando bien mal. Es tener una relación íntima con el Señor siempre, siempre, para que en el día malo, como dijo Asaf, ¿no? Por nadita, pero por ese nadita no cayó. Así es de que, Correcto. muchas gracias, hermano Y Alfonso. siempre lo he dicho, doctora, que la palabra de Dios está escrita en presente progresivo, o Sí, sea claro. que nunca deja de estar fuera Continuo. de nuestro tiempo, o sea, es algo como si lo hubieran escrito hace un rato. Ajá, vigente, claro que Es sí. correcto. Gracias, hermano Alfonso, muchas gracias. Adelante, hermanita Katy. Buenas noches a todos, muchas gracias. Yo quería que comentemos un poquito sobre justamente, a mí me brinca mucho nuestra manera de ver las cosas, que es completamente limitada. Y esa manera de ver todas las cosas es lo que altera nuestras emociones. Y nosotros somos seres muy emocionales, por lo menos en mi caso, sí, muchas veces me han tirado mis emociones, sinceramente. Entonces, es demasiado importante que nosotros estemos con la mirada en Cristo. Fíjense, yo estaba necia con que si ustedes me hubieran preguntado en 2024 cuál era, en diciembre, cuál era mi perspectiva o qué es lo que quería, qué es lo que pensaba, yo les hubiera dicho, me quiero ir, pero en media hora a vivir a Cabo San Lucas, porque allá vive mi hermana. Ah, pues creo que ya más o menos les platiqué un poquito. Este, y yo necia, ¿no? No, en media hora me voy, o sea, ya rapidísimo, todo está listo y todo está bien, ¿no? O sea, no hay bronca. Yo ni siquiera había volteado a ver a Dios. Y la respuesta ahí estuvo, hermanos, ahí estuvo. Pero Dios se tomó su tiempo para que yo pudiera comprender esa respuesta. Hasta un año 2025, en diciembre que volvimos a ir, este, es como si Él me hubiera dicho, ya ves por qué todavía no es tiempo?
y yo no te estoy diciendo que sí o que no. Yo no te he respondido nada. Así que no te me adelantes. Así que tranquila, las cosas están en mis manos. O sea, pero es como que muy notorio que su respuesta ahí estaba, solamente que mi entendimiento no me permitió ver. Y sigue uno con su manera de interpretar la realidad, como nos decía la doctora, interpretar lo que me pasa, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Y realmente es una visión alterada de la realidad, alterada a nuestro modo. Y entonces, pues cuidado, porque las cosas no son como uno dice, ¿no? Son como Dios dice. Eso es algo de lo más importante que me está dejando como lección ahorita esto que estamos considerando, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Katy. Fíjate, gracias por tu testimonio que pues nos habla, ¿verdad? De cómo Dios también nos va transformando. Y tú dijiste algo bien importante que es los límites, ¿verdad? Que somos seres limitados y emocionales. Pues sí, la verdad es que Dios nos creó así, pero también dijo, no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Entonces tenemos su presencia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, ¿no? Y en su palabra, ¿qué encontramos? Estaba ahorita viendo lo que nos compartía el hermano Arturo, que la palabra nos insta a vivir por fe y no por vista, ¿no? A andar por fe y no por vista. Entonces, pues como que sí somos limitados, pero en Cristo no hay limitaciones, en Cristo todo lo podemos, ¿no? Entonces, sí, pues hay que aquí mira, como también Sandy nos comentaba en el chat, nos decía que pues este estudio, Salmo 73, este salmo viene muy completo y sí, toda la palabra del Señor es suficiente, porque te plantea el problema y también la solución. Y en este caso, en un solo salmo así, en un solo párrafo, estaba el antes, el después y el ahora. Planteó todo. Cómo fue que comenzó, cómo se desarrolló, hasta dónde llegó y después cómo vino el Señor y lo restauró. Entonces, nosotros también, si estamos atravesando una circunstancia que nos tiene bien atorados, pues hagamos lo que hace. Vayamos delante del Señor una y otra vez y Él renovará nuestro entendimiento, porque Él no nos quiere dejar así, ¿no? Como dice el Salmo, como animalito. Dice, era yo como una bestia, era como un animalito que pues nomás estaba lo que veía y me ponía bravo, pero Él lo tomó y con su mano derecha lo sostuvo. Así es de que, pues gracias, mi Katy, gracias por este testimonio, muy amable, gracias. Y pues vamos a la pregunta número 2. Y bueno, les quería decir con respecto a cuando veamos así las circunstancias, pensemos en Habacuc 3:17 y 18 que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Cambio de perspectiva, ¿verdad? Bueno, dice, ¿qué diferencia encuentras entre ver la vida únicamente desde nuestras emociones y verla desde la perspectiva de Dios? Adelante, hermano Arturo. Sí, amén. Igual, mi testimonio, ya se los he contado, al recibir a Cristo, perdí trabajo, perdí familia, perdí casa, perdí todo, estuve en las calles, pero gracias a Dios, y le digo gracias a Dios porque Él ponía hambre en mí de conocerle más, de aprender más de Él, de estar más cerca de Él. Y entonces cada promesa, cada palabra, palabra por palabra, eh, yo era como una esponja en ese momento y las circunstancias pues no me alejaron de mi fe. Al contrario, yo me alimentaba cada día más y pues sabiendo que el Señor iba a resolverme toda mi situación
y pues así ha sido hasta el día de hoy. También en este caminar, pues día con día tenemos retos, los retos que hay circunstancias y dice uno, Señor, no permitas que mis emociones me ganen, no permitas que mi vista me esté engañando y me desanime, sino que seas tú recordándome tu palabra, recordándome tus promesas y hoy me agarro de ti y se empieza a, ya empezamos a ver una atmósfera diferente, una, una transformación alrededor diferente. Y eso gracias a Dios, porque Él nos permite comprender y estar en su presencia. Eso sería mi aportación. Ay, hermano Arturo, gracias por compartirnos su testimonio también. Gracias a Este Dios. testimonio que usted, fíjese que va a creer que cuando yo estaba contestando esa pregunta me acordé de usted, porque justo me acordé de esto y dije, sí, es que pues todos yo creo lo hemos vivido, pero justamente me acordé de cómo perdió todo y pues yo dije, qué circunstancia más dolorosa, más triste de decir, híjole, pero pues ¿qué pasó? No, yo estoy aquí en el centro de tu voluntad y se me está cayendo el mundo como por todos lados, pero el Señor no nos deja, de verdad eso de que agarremos la Biblia y empecemos a leerla y parece como que en ese momento, como si fuera escrita una carta para mí. Hay un testimonio de un cómico mexicano que se llama Teo González y dice que él, que en una noche que estaba así muy desesperado, abrió la Biblia y empezó a leerla y que decía, y esto te escribo a ti, amado Teófilo. Entonces él dijo, ah, ahora hasta con mi nombre y que lo leyó y bueno, él cuenta un testimonio muy bonito. Entonces, sí, efectivamente, si nada más vemos desde nuestras emociones, ¿qué tipo de respuesta va a ser esa? Pues una respuesta carnal, ¿no? Porque pues las emociones ahí es donde están arraigadas, ¿verdad? Pero qué precioso es tener una ancla segura. Por eso es importante ese versículo 1 del Salmo 73 que dice, ciertamente bueno es Dios para con los limpios de corazón. Ahí está mi ancla. Yo esté viendo lo que esté viendo, ciertamente bueno es Dios para los limpios. Mi porción, mi herencia es Jehová. Entonces, en esos momentos que estamos sintiendo así como aquello que no nos dejemos como un papalote que va y viene, no. Ahí está la roca segura, ahí es donde nosotros debemos afianzarnos y amarrarnos muy bien, porque eso nos va a mantener en una solidez y en un eje. Entonces, sí, muchas gracias por este testimonio tan bonito que nos recuerda la bondad del Señor. Muchas gracias, hermano Arturo. Y ¿qué horas son? Me quedan 2 minutos. Yo creí que me quedaba menos. Dice, ¿por qué consideras que la presencia de Dios puede transformar nuestra manera de pensar y de enfrentar las dificultades? Y mientras alguien se anima a contestar, fíjense, estábamos hablando pues, la diferencia entre ver la vida únicamente desde nuestras emociones y verla desde la perspectiva de Dios. Y el proverbio en Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría es librado. Que es Proverbios 28-26, que es un poquito para completar lo que nos decía nuestro hermano Arturo. Adelante, hermano Roberto. Amén. Bueno, sería porque en su presencia, bueno, recibimos claridad, paz y dirección. La presencia de Dios restaura el entendimiento, sana las emociones y alinea nuestros pensamientos con su verdad. El salmista pasó de la amargura a la confianza, de la confusión a la adoración, de la envidia a la seguridad. La presencia de Dios cambia la mente porque nos recuerda quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es nuestro destino eterno. El versículo que se relaciona es el que 73, Salmo 73, 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La presencia de Dios es la guía constante del creyente
y que cuando Dios toma nuestra mano, nuestros pensamientos se estabilizan y nuestra fe se fortalece. Este comentario añade que la presencia de Dios da dirección y esperanza. Él guía, sostiene y afirma, y eso transforma la manera en que enfrentamos cualquier dificultad que se nos presente en nuestra vida. Amén. Híjole, hermano Roberto, me fascina mucho. Siempre sus comentarios son tan bonitos, pero aquí quiero resaltar que la presencia de Dios sana nuestras emociones. Y sí, o sea, si tú llegas todo confundido, si llegas enojado, si llegas que ya decepcionado, ¿no? A veces, porque sobre todo los siervos del Señor, ¿verdad? Los pastores que tenemos aquí, los maestros, a veces es complicado. Los servidores de escuela dominical, que de verdad, híjole, de verdad esos hermanos, que Dios los bendiga y los siga fortaleciendo, ¿verdad? El ministerio es duro, pero de verdad esos ministerios que son como por ejemplo el de niños o así, híjole, es que tócale un hijo a un hermanito y vas a ver qué te pasa, ¿eh? Sí, o sea, son tremendos, tremendísimos. Entonces, pues, cuando llegas todo así con eso de qué me pasó, o sea, qué me dijo, qué pasó, qué esta situación, y tú llegas delante del Señor, yo lo confieso, yo muchas veces le he dicho, mira, Señor, tú ya sabes, yo estoy bien enojada, en serio, yo estoy bien enojada, ya, en serio que a mí no, esto no me gustó. Estoy muy enojada. Perdóname por venir contigo en semejante circunstancia, yo que más quisiera, pero estoy bien enojada. Pero ciertamente llega uno a su presencia y pues llegas con tu enojo. El Señor sabe tratar con cada uno de nosotros y nos habla bonito y te empiezas a sentir en paz y ya después terminas igual, Padre, qué grande eres, Padre, tú siempre me escuchas, gracias por nunca irte, gracias por mostrarte tan bondadoso y paciente conmigo, porque ya me conoces que, híjole, soy una cosita, pero tú siempre tan piadoso, tan padre, tan misericordioso y salimos transformados y bendecidos. Tiene mucha razón, hermano Roberto. Muchas gracias por este comentario tan lindo. Y pues, aunque usted no lo crea, llegamos al final de la clase. No sé si alguien quiera comentar algo sobre esta pregunta número 3 en estos minutos que nos restan. ¿Todos? Bueno, gracias, hermano Roberto. Muchas No, gracias. tal vez, no sé, la 4 más bien, la enseñanza que me dejó la clase. A ver, esa ¿Está me gusta. bien? Bueno, digamos, esta clase me enseña que mi entendimiento se restaura cuando entro en la presencia de Dios, ¿verdad? Así es, amén. Así como el salmista pasó de la confusión a la claridad. También yo puedo ver la vida correctamente cuando dejo que Dios ilumine mis pensamientos. La presencia de Dios cambia mi perspectiva, sana mis emociones y permite interpretar la realidad desde su verdad y no desde mis circunstancias. Aprendo que es mejor andar por fe y no por vista, ya que mis sentidos pueden distorsionar mis pensamientos. Ese es el cierre, hermanita, de mi parte. Híjole, qué bonito cerrar de esta manera la clase, porque sí, qué barbaridad. Fíjense que a mí pues me gustó mucho estudiar Salmo 73, me gustó mucho ver a Asaf como una persona como cualquiera de nosotros. Era un siervo del Señor grandísimo, un hombre grande delante de él. Y qué bonito ver un siervo transparente con humildad que lo expresó. Y gracias a Dios porque lo expresó, más bien gracias a Dios que puso en él el anhelo de escribirlo y que preservó esa palabra hasta este momento, porque esto nos edifica mucho, porque a cualquiera nos puede pasar, hermanos. Yo eh, he conocido personas hijas de Dios, que lamentablemente perdieron un hijo por suicidio, o sea, imagínense qué situación tan adversa, tan lamentable. Y pues yo creo que ella ha caminado también este camino y qué bueno que le deje ánimo, ¿no? Esta palabra del Señor, este Salmo 73. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, gracias por acompañarme esta noche a estudiar
este salmo tan bonito, la clase número 4, el Dios que restaura nuestro carácter. Así es de que, bueno, tenemos tarea. Así es de que, pues vamos a orar para despedir nuestra clase y yo le voy a pedir, por favor, a mi hermanita Anita Monroy que me haga favor de despedir esta clase con una oración. Adelante, Anita. Claro que sí, hermana. Dios, te damos gracias en esta noche por todas las cosas que tú has hablado a nuestro corazón, porque sabemos que tu palabra permanece en el ayer, en el ahora y permanecerá para siempre. Gracias porque nos permites tener conciencia, porque nos permites tener sabiduría que viene del temor que surge hacia ti. eh, y que también tú tienes la capacidad de restaurarnos, tú tienes la capacidad de sanarnos y que todo esto es posible únicamente cuando acudimos a ti. Permite que todas las circunstancias que nos rodean no sean más que para santificarnos, para transformarnos y para acercarnos al propósito